A veces, el silencio es la mejor respuesta. Los estoicos lo sabían bien, no todo merece una reacción, y no todas las palabras son necesarias. En un mundo donde todos quieren hablar, opinar y demostrar algo, el verdadero poder está en saber cuándo callar. En este video, te mostraré 9 situaciones en las que el silencio te hará más sabio, más respetado y más poderoso. Entenderás por qué los grandes líderes, pensadores y estrategas han dominado el arte de callar en el momento preciso. Veamos cuáles son y cómo aplicarlas en tu vida. Cuando las emociones están fuera de control, hablar es lo peor que puedes hacer. La ira, la tristeza o la frustración nublan el juicio y nos llevan a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Los estoicos entendían que las emociones intensas son pasajeras y que actuar bajo su influencia rara vez tiene buenos resultados. Imagina que alguien te insulta o te humilla en público. Tu primer impulso es responder con la misma intensidad, defenderte o incluso atacar. Pero en ese momento, ¿quién está en control? No eres tú, es tu emoción. Y cuando las emociones gobiernan, perdemos claridad mental. Por eso, los estoicos practicaban la pausa, esperaban a que la tormenta pasara antes de hablar o actuar. La clave aquí es recordar que el silencio no es sumisión, es estrategia. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no permitir que lo que sientes decida por ti. Marco Aurelio decía que el poder real está en controlar nuestras reacciones. Si te tomas unos minutos, unas horas o incluso un día para calmarte antes de responder, tendrás más claridad y podrás actuar de manera que no te perjudique. Una forma práctica de aplicar esto es la regla de las 24 horas. Cuando algo te enfada o te duele profundamente, comprométete a no responder en el momento. Deja pasar un día antes de reaccionar. En la mayoría de los casos, cuando la emoción se ha disipado, te darás cuenta de que lo que ibas a decir era innecesario o incluso contraproducente. Otro ejercicio útil es la respiración consciente. Antes de responder a una situación que te altera, inhala profundamente, cuenta hasta 4, exhala y repite varias veces. Este simple hábito reduce la activación emocional y te da tiempo para pensar con claridad. Si te das cuenta de que hablar en un momento de rabia te ha traído problemas en el pasado, pregúntate, ¿qué hubiera pasado si me hubiera callado? Muchas veces, evitar una respuesta impulsiva nos ahorra conflictos innecesarios, discusiones prolongadas y arrepentimientos. Aprender a callar en momentos de alta emoción también te da poder sobre los demás. Si alguien busca provocarte y no obtiene la reacción que espera, pierde su influencia sobre ti. Tu silencio demuestra autocontrol, y el autocontrol es una de las mayores fortalezas que puedes desarrollar. En la vida real, las personas más respetadas no son las que más gritan o reaccionan al instante, sino aquellas que saben cuándo hablar y cuándo esperar. Callar en el momento adecuado no solo te evita problemas, sino que también proyecta madurez y dominio de ti mismo. La próxima vez que sientas que tus emociones están al límite, pon en práctica esto. No respondas de inmediato. Tómate un respiro, deja que la emoción se asiente y luego decide si realmente vale la pena decir algo. La mayoría de las veces, descubrirás que el silencio era la mejor opción. Hablar sin suficiente información es una de las maneras más rápidas de perder credibilidad. Cuando opinas sobre algo que no conoces bien, no solo corres el riesgo de decir algo incorrecto, sino que también te expones a quedar en ridículo si alguien más informado te corrige. En el estoicismo, la prudencia es clave, y eso incluye saber cuándo es mejor guardar silencio. Imagina que en una conversación alguien menciona un tema del que solo tienes una idea superficial. Si intervienes solo para demostrar que sabes algo, pero tu comentario es incorrecto o incompleto, te habrás delatado. En cambio, si escuchas con atención y haces preguntas, no solo aprenderás más, sino que también proyectarás inteligencia y humildad. Los estoicos creían que el conocimiento verdadero no se trata de acumular información, sino de saber diferenciar lo que sabes de lo que no sabes. Epicteto lo expresaba claramente: si alguien te muestra que tu opinión es incorrecta, acepta el cambio de buena gana, porque nada es más vergonzoso que persistir en el error.
Cuando no tienes suficiente información, es mucho más útil escuchar y aprender que tratar de aparentar. Muchas veces, el silencio en el momento adecuado puede abrirte más oportunidades que hablar sin saber. En lugar de apresurarte a dar una respuesta, haz preguntas inteligentes y deja que los que realmente saben compartan su conocimiento. Otro error común es asumir que lo que creemos saber es suficiente. Confiar ciegamente en información incompleta o en rumores puede hacerte tomar malas decisiones o dar malos consejos. Antes de hablar sobre un tema, pregúntate, ¿estoy seguro de que esto es cierto? ¿Tengo suficientes datos o solo estoy repitiendo lo que escuché sin verificarlo? En el mundo actual, donde la información se mueve rápido y cualquiera puede opinar en redes sociales, es más fácil que nunca caer en la trampa de hablar sin saber. Pero lo que muchas personas no entienden es que el silencio también comunica. Callar cuando no tienes certeza demuestra madurez y te diferencia de los que hablan sin pensar. Un buen hábito estoico es practicar la pausa antes de hablar. Si te hacen una pregunta y no estás seguro de la respuesta, en lugar de inventar algo, di simplemente, no lo sé, pero puedo averiguarlo. Esta respuesta no solo evita errores, sino que también genera respeto. Callar cuando no tienes suficiente información no significa que no puedas participar en una conversación. Significa que en lugar de tratar de impresionar con palabras vacías, eliges aprender primero y hablar después con fundamento. Esta es la diferencia entre alguien impulsivo y alguien sabio. La próxima vez que sientas la necesidad de opinar sobre algo que no dominas, detente un momento y evalúa si realmente tienes algo valioso que aportar. Si no es así, es mejor guardar silencio y aprovechar la oportunidad para aprender. Cuando alguien busca provocarte, responder es exactamente lo que quiere. Su objetivo no es debatir contigo ni llegar a una conclusión lógica, sino hacerte reaccionar, sacarte de control o ponerte en una posición vulnerable. Si caes en la trampa, le das poder sobre ti. El estoicismo enseña que no podemos controlar lo que los demás dicen o hacen, pero sí podemos controlar nuestra respuesta. Si alguien intenta insultarte o menospreciarte, pero tú decides no reaccionar, su ataque se queda sin efecto. No porque seas débil, sino porque entiendes que su opinión no define tu valor ni merece tu energía. Piénsalo, cada vez que te provocan y respondes con enojo, estás actuando según las reglas de la otra persona. En cambio, si callas y mantienes la calma, cambias el juego a tu favor. Nada desarma más a un provocador que el silencio y la indiferencia. Un buen ejemplo es cuando alguien trata de avergonzarte en público. Si reaccionas defendiéndote de inmediato, demuestras que te afectó. Pero si te mantienes sereno, sin siquiera dignarte a responder, proyectas seguridad y dejas claro que sus palabras no te afectan. Marco Aurelio decía que si alguien te insulta, es su problema, no el tuyo. Lo que otros dicen es un reflejo de ellos, no de ti. En lugar de entrar en su juego, observa su comportamiento como si fueras un espectador, sin involucrarte emocionalmente. Otra estrategia útil es responder con una pausa. Si alguien te provoca esperando una reacción inmediata, pero tú simplemente te quedas en silencio, se sentirá incómodo. Esa pausa hace que su ataque pierda fuerza y le devuelve la inseguridad que intentaba proyectar en ti. No responder también te protege de decir algo de lo que luego puedas arrepentirte. En momentos de tensión, es fácil soltar palabras impulsivas que pueden generar consecuencias innecesarias. Si en lugar de eso eliges callar, te das tiempo para pensar con claridad y actuar con inteligencia. Aprender a callar en estas situaciones no significa ser pasivo, sino estratégico. No le das al otro el placer de verte perder el control ni el poder de arrastrarte a su nivel. Mantienes la dignidad y, al mismo tiempo, envías un mensaje claro, no eres alguien fácil de manipular. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda esto. En lugar de reaccionar de inmediato, observa, respira y decide si realmente vale la pena responder. En la mayoría de los casos, la mejor respuesta es ninguna. Presumir tus logros o conocimientos solo demuestra una necesidad de validación.
Cuando hablas demasiado sobre lo que has conseguido o lo que sabes, en lugar de impresionar a los demás, generas el efecto contrario, pareces inseguro. Las personas realmente valiosas no sienten la necesidad de anunciar su grandeza, porque ésta se percibe en sus acciones. Si tienes éxito, se nota. Si eres inteligente, la gente lo notará por cómo hablas y actúas, no por lo mucho que lo dices. Callar en este aspecto proyecta confianza y deja que tu trabajo hable por ti. Además, hablar demasiado sobre tus logros puede generar envidia o resentimiento en quienes te rodean. No todo el mundo quiere verte triunfar, y al presumir, puedes atraer la atención de personas que buscarán minimizarte o incluso sabotearte. La discreción te protege y te da una ventaja. El estoicismo enseña que el verdadero crecimiento es interno, no externo. Marco Aurelio, a pesar de ser emperador de Roma, jamás se preocupó por demostrar su grandeza. Al contrario, constantemente se recordaba a sí mismo que todo es temporal y que la necesidad de reconocimiento es una trampa del ego. Otro punto importante es que cuando hablas demasiado sobre tus planes o éxitos, creas una sensación de logro antes de realmente haber terminado el trabajo. Esto puede hacerte perder la motivación o incluso fallar en lo que estabas haciendo porque ya obtuviste la validación que buscabas. Una técnica poderosa es la del silencio estratégico. En lugar de anunciar cada paso que das, mantén tu progreso en privado y deja que los resultados hablen. Cuando alguien se sorprenda por lo que has logrado, en lugar de explicarlo todo, simplemente sonríe y sigue adelante. También es clave entender que, en muchas situaciones, hablar menos genera más curiosidad. Si eres misterioso sobre tus éxitos y conocimientos, las personas se interesarán más en ti. En cambio, si revelas demasiado, pierdes ese atractivo y, peor aún, puedes parecer arrogante. Hablar con humildad y dejando espacio para la duda es otra señal de verdadera inteligencia. Cuando sabes mucho, pero no sientes la necesidad de demostrarlo todo el tiempo, los demás te ven como alguien sabio y respetable. La arrogancia repele, pero la humildad atrae. Antes de hablar sobre lo que has conseguido, pregúntate, ¿es realmente necesario decirlo o solo quiero validación? Si no aporta valor a la conversación, callar es la mejor opción. Recuerda que la grandeza no se anuncia, se demuestra. Cuando alguien solo quiere desahogarse, lo peor que puedes hacer es interrumpir con consejos no solicitados. Muchas veces, las personas no buscan soluciones, solo necesitan que alguien las escuche sin juzgar ni tratar de arreglar todo. Hablar en ese momento no ayuda, solo hace que la otra persona sienta que su emoción no es validada. El error común es pensar que debemos responder de inmediato o dar una solución rápida. Pero cuando alguien está en medio de una crisis emocional, lo último que necesita es que le digan qué hacer. En esos momentos, el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Estar presente, sin necesidad de intervenir, es una forma de apoyo mucho más efectiva. Los estoicos entendían que no siempre se trata de tener la respuesta correcta, sino de saber cuándo el silencio es la mejor respuesta. Epicteto decía que tenemos 2 oídos y una sola boca por una razón, para escuchar más y hablar menos. Escuchar de verdad significa dejar de pensar en que vas a responder y simplemente estar ahí, sin distracciones ni juicios. Otro problema de hablar demasiado cuando alguien se desahoga es que muchas veces terminamos desviando la conversación hacia nosotros mismos. Yo pasé por algo parecido, a mí también me pasó esto. Aunque puede parecer un intento de empatizar, en realidad le quitas protagonismo a la persona que necesita ser escuchada. Un buen ejercicio es resistir el impulso de hablar y, en su lugar, hacer preguntas que permitan a la otra persona expresarse más. Preguntas como ¿cómo te sientes con eso? ¿O quieres hablar más sobre eso? Le dan espacio para seguir sacando lo que necesita liberar. El silencio también evita que digas algo que puede hacer más daño sin querer. A veces, en un intento de consolar, podemos decir frases como no es para tanto o todo pasa por algo, que pueden hacer que la otra persona se sienta peor en lugar de mejor. Cuando no estás seguro de qué decir, es mejor no decir nada.
Estar en silencio mientras alguien se desahoga también genera confianza. Si eres una persona que realmente sabe escuchar, los demás te verán como alguien con quien pueden hablar sin miedo a ser juzgados. No siempre se necesita una solución, pero siempre se aprecia un oído atento. La paciencia es clave. A veces, el simple hecho de que una persona pueda expresar lo que siente sin interrupciones ya le ayuda a encontrar sus propias respuestas. No necesitas arreglar el problema, solo darle el espacio para procesarlo. La próxima vez que alguien se acerque a ti para desahogarse, pon en práctica esto. En lugar de interrumpir con consejos o experiencias propias, quédate en silencio, escucha con atención y deja que la persona hable todo lo que necesite. Verás cómo, sin decir una sola palabra, estarás ayudando más de lo que imaginas. Si alguien te cuenta un secreto, hablar de más no solo demuestra falta de lealtad, sino que también destruye la confianza que los demás tienen en ti. La discreción es una de las cualidades más valiosas que puedes tener, y cada vez que revelas información que no te pertenece, pierdes credibilidad. Cuando alguien confía en ti para contarte algo privado, lo hace porque cree que eres una persona confiable. Romper ese pacto, aunque sea con la mejor intención, convierte tu palabra en algo vacío. Si lo haces una vez, los demás sabrán que no pueden confiar en ti en el futuro. El problema es que muchas personas subestiman el impacto de compartir información ajena. Pueden pensar que solo lo están diciendo a una persona de confianza o que no es gran cosa, pero la realidad es que las palabras viajan. Lo que compartes en privado puede llegar a los oídos equivocados y generar consecuencias que ni imaginaste. Los estoicos valoraban el autocontrol, y eso incluye la capacidad de guardar silencio cuando es necesario. Séneca decía que debemos ser dueños de nuestras palabras, no esclavos de ellas. Si eres alguien que habla sin filtro, tu reputación se verá afectada y la gente aprenderá a no contarte nada importante. Un error común es pensar que contar un secreto nos da estatus, como si tener información privilegiada nos hiciera más interesantes. Pero en realidad ocurre lo contrario, las personas que más hablan sobre otros son vistas como poco confiables e inmaduras. El verdadero respeto se gana siendo una persona en quien los demás pueden confiar sin miedo. También es importante saber cuando alguien intenta sacarte información. A veces, las personas preguntan de manera sutil para ver si pueden hacerte hablar de más. En esos momentos, la mejor respuesta es un simple, no puedo hablar de eso o cambiar de tema sin dar más detalles. La discreción no solo protege a los demás, también te protege a ti. Si te acostumbras a hablar de más, llegará el momento en que alguien haga lo mismo contigo. En cambio, si eres una persona reservada y cuidadosa con lo que dices, la gente te respetará y te verá como alguien con valores sólidos. Otra regla útil es nunca decir algo sobre alguien que no dirías si esa persona estuviera presente. Si te encuentras en una conversación donde otros están revelando secretos o chismes, mantente al margen. No necesitas participar para encajar, y tu silencio enviará un mensaje claro de que no eres alguien que traiciona la confianza de los demás. Cada vez que tengas la tentación de compartir algo que te confiaron, recuerda esto: una vez que las palabras salen de tu boca, pierdes el control sobre ellas. Guardar silencio te da poder, te protege y te convierte en alguien verdaderamente confiable. Cuando estás enojado, lo peor que puedes hacer es hablar sin pensar. En un momento de ira, tu mente no está en su estado más racional, y lo que digas puede generar consecuencias que luego lamentes. Una palabra dicha con rabia puede arruinar relaciones, destruir oportunidades y hacerte perder respeto. Los estoicos creían que el autocontrol es clave para una vida equilibrada. Marco Aurelio decía que el mejor remedio contra la ira es la paciencia. Callar en un momento de enojo no significa que te rindes o que no tienes carácter, sino que eres lo suficientemente inteligente como para no dejar que tus emociones tomen el control. Cuando reaccionas impulsivamente, no eres tú quien habla, sino tu emoción descontrolada. Y cuando la ira pasa, te das cuenta de que muchas de las cosas que dijiste no eran necesarias o,
peor aún, eran injustas. En lugar de atacar verbalmente, es mucho más sabio guardar silencio y darte tiempo para pensar. Un buen método para evitar hablar de más cuando estás enojado es la regla de las 24 horas. Si algo te molesta demasiado, no respondas de inmediato. Espera un día y verás que la intensidad de la emoción baja. Muchas veces, después de ese tiempo, te darás cuenta de que lo que ibas a decir no era tan importante o que podías expresarlo de una manera más inteligente. El silencio en momentos de enojo también te da poder sobre la situación. Si alguien intenta provocarte y tú no reaccionas, le quitas el control. En cambio, si respondes de inmediato con furia, le das exactamente lo que quiere, verte perder el dominio de ti mismo. Mantenerte en calma y callado es la mejor forma de demostrar fuerza. En discusiones importantes, el silencio estratégico también es útil. Muchas veces, cuando una persona está enojada y tú no respondes a su provocación, se desgasta más rápido y se da cuenta de que está exagerando. En lugar de alimentar el conflicto, tu silencio puede desactivar la tensión y hacer que la otra persona recapacite. También es clave recordar que todo lo que dices en un momento de ira puede ser usado en tu contra. En el calor del momento, puedes revelar información que no querías compartir o decir algo que luego alguien más repetirá. Callar en esos momentos es una forma de protegerte a ti mismo. Si realmente necesitas expresar tu enojo, hazlo cuando estés en calma. La diferencia entre una persona impulsiva y una persona sabia es la capacidad de diferir la respuesta hasta que tenga claridad mental. Hablar con la mente fría siempre te dará mejores resultados que hacerlo con la sangre caliente. La próxima vez que sientas la necesidad de responder con rabia, respira, guarda silencio y espera. Recuerda que la ira es temporal, pero las palabras que dices pueden quedarse para siempre. Hablar sobre las decisiones y acciones de otras personas sin conocer todos los hechos es una de las formas más comunes de caer en el error. Juzgar precipitadamente no solo es injusto, sino que también revela una falta de comprensión profunda sobre la situación de los demás. Cuando te sientes tentado a hablar mal de alguien o dar tu opinión sobre sus decisiones, es esencial parar y reflexionar antes de emitir juicios. Todos tienen sus razones para actuar de la manera en que lo hacen, y muchas veces no conocemos el contexto completo. Al juzgar a alguien sin comprender sus circunstancias, no solo demuestras ignorancia, sino que también expones tu propio ego al pensar que tus decisiones son siempre las correctas. El estoicismo nos recuerda que no debemos ser rápidos en emitir juicios sobre los demás, ya que cada persona está en su propio camino de aprendizaje. En lugar de hablar sobre lo que alguien ha hecho, es mucho más sabio preguntar y tratar de entender su perspectiva. Preguntar con genuino interés en lugar de asumir o criticar cambia por completo el enfoque de la conversación. Al hacerlo, no solo evitas caer en juicios erróneos, sino que también promueves un ambiente de comprensión y respeto mutuo. A menudo, al hablar mal de los demás, lo hacemos desde una posición de ignorancia. Es fácil suponer que sabemos lo que está pasando en la vida de alguien solo por lo que vemos por fuera. Pero las apariencias son engañosas y el juicio basado en lo superficial nunca es justo. A veces las personas toman decisiones que, desde fuera, parecen incorrectas, pero que tienen un significado profundo en su vida personal. La sabiduría estoica nos invita a centrarnos en nuestro propio comportamiento en lugar de ocuparnos de las acciones ajenas. En lugar de gastar energía en criticar a los demás, enfócate en cómo puedes mejorar tu propia vida y tus propias decisiones. En vez de hablar sobre lo que otros deberían hacer, pregúntate a ti mismo qué puedes hacer para contribuir de manera positiva a tu entorno. Cuando participas en conversaciones donde se juzga a otros, te arriesgas a perder el respeto de quienes te rodean. Las personas valoran a aquellos que se mantienen al margen de los chismes y el juicio, ya que demuestran madurez y respeto hacia los demás. Además, cuando dejas de participar en estas conversaciones, te liberas de la negatividad y creas un espacio donde la empatía y la comprensión pueden florecer. Es importante recordar que, al juzgar a otros, también corremos el riesgo de que ellos nos juzguen. En lugar de fijarnos en lo que los demás hacen mal,
lo más útil es reflexionar sobre lo que podemos hacer mejor nosotros mismos. Nadie es perfecto, y al reconocer nuestras propias limitaciones, podemos ser más compasivos y menos inclinados a juzgar a los demás. Callar sobre las decisiones de otros no significa ser pasivo o indiferente a su bienestar, sino respetar el hecho de que cada quien tiene su propio camino y sus propias razones para actuar como lo hace. Si realmente deseas ayudar a alguien, la mejor manera de hacerlo no es criticando sus decisiones, sino ofreciendo tu apoyo sin juicios. La próxima vez que te encuentres en una conversación donde se esté hablando mal de alguien, reflexiona sobre esto. Evita caer en la tentación de emitir un juicio, y en su lugar, ofrece tu silencio como muestra de respeto hacia la situación ajena. Esto no solo fortalecerá tu carácter, sino que también te permitirá crear relaciones más saludables y empáticas. Cuando se trata de conflictos, a menudo el mejor curso de acción es guardar silencio. En una discusión, el impulso de ganar puede nublar nuestro juicio, y lo que comienza como un desacuerdo se puede convertir en una confrontación destructiva. A veces, lo mejor es no decir nada en absoluto, especialmente cuando sabes que tus palabras solo van a empeorar la situación. El silencio en los conflictos no significa que estés de acuerdo o que no tengas una opinión, sino que estás eligiendo mantener la calma y no alimentar el fuego. Cuando hablamos en medio de una disputa, las emociones intensas pueden llevarnos a decir cosas que no reflejan nuestra verdadera postura. Lo que parece una respuesta lógica en ese momento puede ser percibido como un ataque, y eso puede hacer que la otra persona se ponga aún más a la defensiva. Los estoicos comprendían que los conflictos son inevitables, pero nuestra reacción ante ellos es lo que determina el impacto que tienen en nuestras vidas. Marco Aurelio, por ejemplo, nunca recomendaba involucrarse en discusiones sin sentido o que pudieran destruir nuestra paz interior. En lugar de enfocarse en ganar, sugería centrarse en mantener la serenidad, incluso cuando otros intentan provocarnos. Cuando callas durante un conflicto, no solo proteges tu propia paz mental, sino que también desactivas la tensión. A menudo, las discusiones se agravan porque ambas partes sienten que necesitan ser escuchadas, y ambas partes sienten que tienen razón. Al no responder inmediatamente, creas el espacio para que la otra persona se exprese completamente. Esto no solo te da una perspectiva más amplia sobre la situación, sino que también puede hacer que la otra persona se calme al sentir que tiene espacio para hablar sin ser interrumpida. El silencio también te da tiempo para reflexionar antes de responder. En medio de una discusión, nuestras emociones pueden distorsionar nuestra percepción de lo que está pasando. Al tomarte un momento para respirar y pensar, puedes encontrar una forma más constructiva de abordar la situación o decidir que no vale la pena continuarla. A veces, una respuesta impulsiva solo deja más resentimiento, mientras que el silencio puede permitir que el conflicto se disuelva por sí mismo. Además, callar durante un conflicto es una muestra de madurez. No necesitas demostrar que tienes la razón o que estás por encima de la otra persona. De hecho, al hacerlo, demuestras una mayor fortaleza que si te enfrentas a la otra persona. La verdadera fuerza reside en saber cuándo no hablar y cuándo alejarse de la pelea. No se trata de ceder, sino de reconocer que no todas las batallas valen la pena. El silencio también es un acto de respeto. Al dejar que la otra persona exprese su punto de vista sin interrumpir, le estás mostrando que valora su opinión, aunque no estés de acuerdo. Esta actitud crea un ambiente de respeto mutuo, lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de llegar a un entendimiento o una solución pacífica. En lugar de pelear por tener la última palabra, el silencio da paso a una conversación más productiva. Recuerda que no todas las batallas tienen que librarse, y no todos los desacuerdos deben convertirse en discusiones. A veces, lo más sabio es simplemente callar y dejar que las emociones se enfríen. Este tipo de autocontrol es una de las características que define a una persona madura y sabia. En futuras discusiones o conflictos, la próxima vez que sientas el impulso de hablar, haz una pausa.
Reflexiona sobre si realmente es necesario hablar en ese momento o si tu silencio contribuirá más al bienestar de todos los involucrados. Practicar el arte del silencio no solo te permitirá manejar los conflictos de manera más efectiva, sino que también fortalecerá tu capacidad para tomar decisiones más sabias y equilibradas. En resumen, callar en las situaciones correctas no solo te permite mantener el control de tus emociones, sino que también te ayuda a fortalecer tus relaciones, ganar respeto y tomar decisiones más sabias. Como hemos visto hoy, el silencio en momentos de enojo, en conflictos o cuando no tenemos toda la información, es una herramienta poderosa que los estoicos utilizaban para llevar una vida más equilibrada y serena. Si te ha gustado este video y crees que estas enseñanzas pueden ayudarte a alcanzar una mayor paz interior, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas más contenido sobre cómo aplicar el estoicismo a tu vida diaria. Además, si deseas profundizar aún más en cómo convertirte en una persona más imperturbable, no olvides revisar el ebook El Estoico Moderno, la guía revolucionaria para ser imperturbable, que te ayudará a implementar estos principios de forma práctica. Lo puedes encontrar en la descripción del video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.